Buenos días, buen día a todos y a todas. Bienvenidos a esta penúltima charla de programación. El día de hoy tengo el gusto, el gran honor de estar con tres personas sumamente talentosas del cine mexicano y que van a estar escuchando seguramente mucho en los próximos meses. Mi nombre es Mauricio Orozco, yo soy parte de Árbol Rojo y estamos celebrando este 5º aniversario de traer el cine al sureste. Le doy la bienvenida y además le agradezco muchísimo a Carla Coronado, actriz, a Jorge Cucci, el director y además escritor de la película, y a José Antonio Toledano, que también es el actor de la misma. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias por la invitación. A ti. Muchas gracias, Mauricio, y gracias, Árbol Rojo, por la invitación. Qué gusto estar celebrando con ustedes este 5º aniversario. Nada, un gusto estar aquí conversando y compartiendo con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que ha dado mucho que hablar en los últimos meses, que es 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. Tuvo su presentación ya internacionalmente, ha sido galardonada, tuvo su presentación nacional hace unos meses en el Festival de Cine de Morelia y también fue galardonada, fue muy aplaudida por la crítica y el público. Y en esta ocasión creo que es importante también que tengamos este tipo de diálogos porque son películas que de alguna u otra manera han generado que el cine mexicano se posicione en otros niveles a partir de esta diversidad que se está armando, principalmente en el cine independiente. Me gustaría comenzar esta charla, si Jorge nos pudieras hablar desde tus palabras, si nos pudieras contar brevemente de qué va la película. Ok, mira, la película trata, bueno, como el nombre lo indica, se llama 50 y el nombre viene de los 50 retos del juego de la ballena azul. Por eso también se llama 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. Yo hace unos años escuché la noticia de este juego viral que consiste básicamente en que un administrador anónimo se pone en contacto con gente de una manera aleatoria, azarosa, y de repente alguien le va a contestar, por lo general son adolescentes, y es una invitación abierta a si quiere jugar el juego de la ballena azul, que consiste en 50 retos y que se ejecutan diariamente durante 50 días, y el último juego es una invitación al suicidio. Esto dio muchísimo que hablar porque se empezó a correr la voz de que muchos adolescentes estaban cayendo en esta trampa y se estaban suicidando. Realmente no hay nada muy claro si es una leyenda urbana o si sucedió o si a partir de que se dio la noticia empezó a suceder. Pero me llamó muchísimo la atención la noticia y me llamó muchísimo la atención la alarma que ocasionó, sobre todo en padres de familia. Obviamente lo primero que te empieza a dar muchísimo miedo si tienes hijos, pues quién es ese administrador anónimo, quién es a lo mejor es un acosador, qué es este rollo. Luego pues, empiezas a ver los retos y te empieza a dar un poco más de miedo y saber que el desenlace, el último reto pues es el suicidio, pues ya imagínate cómo se puso la gente. Yo me puse a investigar los juegos, los retos, y me llamó la atención uno de los retos, más allá del último, uno de los retos intermedios, que era tener una cita con otra ballena azul. Y a partir de ahí empecé a construir esta historia, porque la hipótesis que yo doy, y no es un spoiler porque lo sabes desde el principio, cuando vi este reto, tener una cita con otra ballena azul, yo dije, bueno, esto es una gran oportunidad para que el administrador del juego conozca a una víctima, porque se me hace muy raro, ¿quién los va a poner en contacto? ¿Son amigos? ¿Sí? Y a partir de ahí empiezo a desarrollar este rollo. Me gustó también la idea de desmitificar un poquito el tema de que podía ser un acosador extraño o un adulto, y dije, a lo mejor es una persona tan frágil como la persona a la que está invitando al juego. Y a partir de ahí empiezo a crear esta historia donde 2 perfiles de chavos, son adolescentes, uno es Carla, uno es José Antonio, uno más callado, uno con una historia pasada un poco más clara y más complicada. Se conocen, tienen un fin común, que es que quieren abandonar este planeta, quieren morirse, y cuando se conocen hacen una conexión inmediata y deciden continuar los retos hasta llegar al final ellos dos. Y a ver, la película no la voy a spoilear, pero la lógica es que ellos deciden continuar todos los retos hasta llegar al último reto y a ver si se suicidan juntos. Básicamente de eso trata la película. Hay algo que a mí me pareció muy interesante cuando la vi, porque
considero que estamos en un momento en donde es importante visibilizar la soledad, el suicidio y sobre todo la falta de atención a la juventud en una sociedad que además nos ha acostumbrado a criminalizarla y a estigmatizarla. Y creo que el gran acierto, uno de los tantos grandes aciertos que tiene la película, es que no plantea un aleccionamiento o una forma de entender el suicidio como algo malo, sino como una reflexión sobre dos individuos que están solitarios, deambulando en esta necesidad, justo como lo mencionas, de encontrar motivos para vivir. Y si me lo permiten, creo que es un tema muy contemporáneo. Creo que Claro. hoy en día las juventudes e incluso los más mayores estamos siempre rascándole esta necesidad de encontrar motivos claros y necesarios para seguir adelante. Pero además hay algo que a mí me encantó, que la película no se centra en este tema tan doloroso, sino que lo va desarrollando y se transforma en una historia de amor. Y no solamente amor romántico, sino un amor a la vida, a estar con alguien, a poder compartir, a poder incluso hablar sobre tus problemas con alguien más. Pero al mismo tiempo creo que es una cuestión que da pauta para que sea como muy cuestionable. ¿Cuáles dirías tú, Jorge, que fueron las motivaciones principales para llevar la historia sobre este rumbo y no sobre el tema del suicidio como tal? Mira, en primer lugar, a mí lo que más me interesaba, el suicidio es una gran excusa, digamos, para entender o para construir una historia de gente que simplemente no valora en nada la vida y la vida no los ha tratado bien. Una cosa que a mí me gustó cuando desarrollé los personajes es tener un personaje que tiene una clara historia pasada. Entonces, entiendo perfectamente por qué este personaje no quiere estar aquí. Pero también te doy el otro perfil, el personaje este desconocido que dice, ¿por qué está triste? ¿Quién sabe? Es un enigma y creo que hay mucha gente así, que simplemente de repente conocemos al chavito que bulean en la escuela de repente y es como un chavito raro y un día de repente ya no regresó. ¿Por qué? Porque se mató. Y no, como nunca tuvo amigos y nunca se abrió a nadie nunca supo. Y en cambio está el otro personaje que tiene una historia que parece ser, sin tratar de spoiler, pero parece ser que hay un tema de abuso sexual o hay un rollo que es clarísimo lo que está sucediendo en la cabeza de este personaje. Entonces, como que me dio muchísimo la oportunidad de tratar estos temas, de tratar que la tristeza es un sentimiento muy peligroso, que hay que tener muchísimo cuidado, que hay que estar muy atentos de lo que pasa con los adolescentes. Son muy herméticos. Y la verdad, aunque tú quieras estar en su vida, la verdad tienes que hacer un doble esfuerzo porque ellos te van a sacar. Y sobre todo si están en un juego como el de la ballena azul, que lo que te implica, una vez que tú entras a este juego, son 50 días de llevar una vida secreta. Entonces, la verdad se convierte en una cosa muy complicada y en la película yo lo trato de expresar por el hecho de que los adultos nunca están a cuadro. Son personajes que están presentes, pero al mismo tiempo son unas ausencias tremendas. Entonces lo que digo, no, mira, no basta por estar ahí, tienes que estar muy ahí, porque en la vida de los adolescentes solamente están las personas con las que ellos conectan. Estos son dos personas tristes que conectan con sus tristezas y las amplifican y se van retroalimentando y entonces se convierten en un camino hacia una oscuridad que a lo mejor no hay manera de desviarlo porque estas personas no tienen otro tipo de estímulos, ¿no? Más que la tristeza que ellos mismos generan y al mismo tiempo el cariño que ellos mismos empiezan a tener entre ellos, ¿no? Esto que mencionas llama mucho la atención porque justamente creo que es algo que se nota desde el primer instante de la película, que son personajes que vamos descubriendo y que vamos tratando de entender, pero que hay muchos vacíos de información que nos dan pauta también a poder interpretar desde la ignorancia como espectador. Me gustaría preguntarte, Carla, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste el guión? ¿Cómo fue que dijiste, quiero hacer esta película? Okay. Yo lo primero que me cuestioné fue el tema, claramente que justo me pareció un tema bastante controversial, un tema que tenía que comentar muchísimo con Jorge para entender que estuviéramos como en la misma página, porque siento que cualquier tratamiento distinto pudiera irse completamente hacia el otro lado y romantizar
una idea del suicidio, bla, 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 bla. Lo primero que leí es que, pues a mí Elisa me hizo muchísimo sentido porque yo soy, como lo que tengo parecido a ella es que justo soy una persona que le tiene bastante miedo a la soledad. Y entonces yo también soy escritora y yo también soy actriz y entonces como que algo que hago muchísimo con el desarrollo de mis personajes y de mis creaciones es ser como una activista en contra de la soledad y acompañar a las personas. Entonces la necesidad que tenía Elisa de encontrar un compañero para lo que fuera que necesitara, que en este caso es completar estos retos, fue con lo que más conecté, con la necesidad básica de no querer estar sola. Y eso me gustó muchísimo del personaje, aparte de que las ausencias, como nos menciona Jorge, me hicieron demasiado sentido, sobre todo en la época actual que estamos tan conectados y tan desconectados al mismo tiempo, es una necesidad inherente como, pues, personas en el 2022 de tener el celular y estar presente en una cena, pero no realmente estar ahí y estar conectando con nuestros dolores, con nuestras tristezas, con nuestras felicidades, con personas que a lo mejor nunca vamos a conocer, pero que van a potencializar todo lo que sentimos. También eso me pareció bastante interesante. Y el juego de la pantalla dividida me hizo sentir que estaban muy acompañados todo el tiempo, por más que no estuvieran, que estaban en sus dos burbujas, sentir este acompañamiento todo el tiempo pues me dio muchísima paz, porque, por mi necesidad que tengo de no estar sola y de querer conectar con el mundo. Creo que eso fue lo primero que pensé. Mencionas algo muy interesante que justo era algo que también quería que Antonio nos ayudara a complementar, que es esta idea de estar solo cuando estamos juntos. Y me gustaría saber también de Antonio, ¿qué fue el reto más grande? Porque te vemos incluso en la pantalla sin cejas y cabello, haciendo un papel en el que no te habíamos visto. Quitarme las cejas, lo odié. Pero también, ¿qué fue lo que más disfrutaste de este proceso? Bueno, primero es una lástima porque yo no escucho a Carla. No sé si hay algo que, como del lado del anfitrión, se pueda ajustar en configuración, solamente es algo que... Pero yo a ustedes dos los escucho perfectamente bien, pero a Carla no. Digo, afortunadamente ustedes sí la escuchan y espero que nuestro público también. Pero bueno, perfecto. Para mí, lo que más me gustó desde que leí el guión fue el lenguaje cinematográfico. Yo lo estaba leyendo y desde el guión era muy claro la parte de las pantallas divididas, que me parece que es una apuesta y una propuesta bien interesante que tiene la película, además que creo que está muy bien lograda. Y esa parte, como al final, un poco de la intención de la película es mostrar este paralelismo que hay entre estos personajes con sus situaciones aisladas y completamente diferentes, pero que al final están cayendo en los mismos sentimientos y están viviendo como un poco de los mismos procesos. Eso fue de las primeras cosas que yo dije, esto está brutal, me encanta, quiero ver cómo resuelven esta parte y yo me gustaría participar. Bueno, eso por un lado. Por el otro, de los retos creo que más interesantes a los que Jorge nos enfrentó, bueno, a mí con mi personaje, es poder crear este mundo aislado y solitario del personaje, pero que justo no develara mucho. Yo me tuve que ir imaginando y construyendo justo cuál era esa relación que tenía con los papás desde muy chico. Esto también es sin spoiler, pero vive con los papás separados y con cada uno se puede ir leyendo muy sutilmente porque no te descifra y no te da para que descifres mucho el personaje, pero se puede ir leyendo un poquito de cuál fue esa construcción que le fueron dando los papás a este personaje con la infancia y por qué los ha llevado al lugar donde los vemos en la película. Pero eso, como que ir construyendo esas relaciones sin tratar sin que lo explique, sin que haya un momento donde digas, claro, o sea, o estos momentos como explicativos de un flashback o lo que sea, ¿no? Eso fue algo bien interesante, porque también es cierto que hay muchas personas que incluso aunque comuniquen y aunque sean cercanas, no conocemos.
y siempre hay esas oscuridades dentro de las personas que no hay forma de conocer, ni aunque sea su amigo, y siendo su padre, o su tutor o maestro, es casi imposible. Entonces, esa parte me pareció como muy interesante y me pareció como muy disfrutable y enriquecedor irla construyendo y luego mostrarlo ahí en pantalla. Y por supuesto la parte de, o sea, la película no vemos a los personajes ejecutar los 50 retos del juego, los vemos en los últimos 5, pero son 5 retos muy potentes, muy interesantes. Entonces, por ejemplo, por decir algo, a mí siempre me han dado miedo las alturas, y hay una escena donde estamos, porque es uno de los retos, donde tenemos que estar sentados en la cornisa de un edificio, con los pies colgando, y hay toda una escena ahí maravillosa que me parece que está súper bien lograda. También fue como que obviamente el cabello y las cejas, desde el principio Carla y yo estábamos así de, uy, a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va, pero bueno, al final fue una aventura y creo que también es muy disfrutable eso, cuando los personajes te obligan a hacer cosas que no haría. ¿Se congeló? Se congeló en una gran pose. Soledad no se congeló. Como los retos a los... Otra cosa bien bonita. ¿Cómo, perdón? Ya. Tu imagen, te escuchamos bien. Ya. Pero ahí está bien, ¿no? Sí, se oye. Otra cosa bien bonita que disfruté mucho de la película es que, a pesar de este tema que permea, que es la tristeza y que es la soledad y que es el aislamiento, yo disfruté profundamente la conexión que fuimos creando Carla y yo, porque al final justo también algo que me gusta de la película es que no todo es no todo es sad, ¿no? Al final la verdad es que también ves a dos personajes ingenuos, inocentes, enamorados, descubriendo su persona, descubriendo un poco el mundo a través de la otra persona también, descubriendo lo importante que son las conexiones. Al final tienen como ciertos objetivos muy claros, pero también sus motivos se van transformando y creo que el amor y la conexión, la empatía y esta necesidad de ser acompañado y ser acompañante de alguien también se va volviendo muy fuerte y eso fue también como muy, muy lindo irlo descubriendo en el proceso. Mencionabas algo, y Carla también hacía énfasis en esto, de que es un tema, bueno, no es un tema, son un entretejido de temas que se justamente arman como una red muy fuerte, pero que también da pie a una interpretación muy subjetiva. Hablar del suicidio, de la soledad, del acompañamiento, etcétera, incluso lo que mencionaba Jorge al principio, ¿no? No sabemos ni siquiera si esto es real o una leyenda urbana. Y entonces, mi pregunta sería, a partir de esto que puede llegar a ser como muy polarizante en el espectador, ¿ustedes cómo han notado esa recepción de la gente? ¿Cuál dirían que son las repercusiones que han visto hasta este momento? Jorge, si tú quieres. Te digo, yo las reacciones que he visto, la película ha sido expuesta solamente en festivales y en Q&As, y la respuesta que he visto es realmente muy impresionante. Sobre todo, y esto sí me llamó muchísimo la atención, sobre todo las mamás, como que lo reciben aparte, la entienden muy bien, la reciben muy bien. De hecho, cuento la anécdota del Cairo, porque sí me conmovió muchísimo de una señora que me dijo, cuando acabó la película, yo agarré el teléfono y le hablé a mis hijos para ver si todo estaba bien, que si todo estaba tranquilo. Reacción que he visto cuando la presenté en San Luis Potosí, en un festival de cortometraje, porque me la pidieron para cerrar el festival. Una señora se paró llorando y me agradeció que hubiera películas como esta para que la gente viera en qué mundo estamos y que hay que cuidar a los hijos. Y eso la verdad fue impresionante. Y eso es una reacción que he visto repetida, por lo menos en el mundo adulto, como entienden muy bien de qué se trata. Creo que también entienden muy bien cómo se ven no retratados y se sienten retratados por la película y dice, espérame tantito, yo soy esa persona que no se está viendo y reconozco que eso es real, yo no estoy ahí. Entonces, no sé, como que de repente como que despierta en ese sentido de una manera muy interesante. Y obviamente también tiene una estructura que, como decía Toledano, que sí te permite también que no estás no es una experiencia cinematográfica melancólica y triste, aunque habla de gente triste,
pero la estructura que tiene la película, de hecho, como bien dijo Toledano, la película empieza en el reto, ejecutando el reto 44. Sí. Y lo que es interesante es que es como si existiera una serie que se llama Los 50 retos de la ballena azul, pero tú ves las últimas 2 horas que son las mejores, ¿sí? ¿No? Porque estás viendo cómo... El final de temporada. Exactamente. Órale, por fin vamos a ver cómo va a acabar esto, y de eso se trata la película, de cómo va a acabar esto. Es una película que al final del día se trata de si un final va a ser un final, ¿no? Y eso lo hace... Tiene una estructura muy interesante y muy digerible y dentro de, entre comillas, muy entretenida, muy llevadera y que te permita ahora sí que agarrar todos estos temas que pueden ser muy crudos y muy difíciles, pero de una manera que sí lo puedes apreciar y puedes disfrutarlo y puedes pensarlo bien. O sea, no estás no estás en un mundo oscuro tú como espectador, aunque estás viendo a 2 personas que van en un camino hacia la oscuridad más profunda, ¿no? Claro. Es muy interesante también, perdón, porque Jorge le mete ahí como varias trampas al espectador en la película y creo que están muy bien resueltas porque justo creo que el espectador empieza a entrar en un conflicto interno y en una disyuntiva de que... Aguas, son spoilers. No, claro, pero ya no sabes, o sea, tu pensamiento y se va transformando en el transcurso de la película porque primero crees que hay algo que no te gusta y después empiezas a entrarle el juego tú también y empiezas a empatizar con estos personajes y de repente siento que se logra, que estás como un poco convencido de lo que también estos personajes piensan y de repente te dan un choque ahí con cosas que hacen que dices, oye, no, espérame, esto sí está de locos, ¿no? Estos son unos psicópatas, ¿no? Y de repente los vuelves a ver enamorados y dices, no, pero es que entiendo sus motivaciones y, o sea, creo que también como espectador eso te mete en un conflicto muy, muy, muy interesante, muy fuerte y sin que quieras te metes ahí en camisa de 11 varas porque de repente ya no sabes a quién apoyar, qué harías tú, qué es lo que estaría bien, qué es lo que estaría mal. Y eso es muy interesante en la película, ¿no? Que justo como tú lo decías, Mauricio no pretende hacer este juicio, sino solamente plantear una situación y que tú como espectador vayas tomando como... Sí, te metes en un dilema moral, ¿no? Exactamente, sí, un dilema moral completo. Sí, que te haga pensar cosas. ¿Qué opino de esto? ¿Qué opino de aquello, no? Exacto. Y eso es gracias a que son unos personajes muy complejos y son tan encantadores que no puedes creer que estás viendo a estas 2 personas hacer lo que hacen y amarlos hasta cierto punto. Sí. A mí me gusta muchísimo el silencio en la película. Sí. O sea, creo que justo el silencio, el acercamiento a estos rostros todo el tiempo, a que todo lo que hablan son con palabras cortas, a que dicen mucho la palabra ok, pero con distintos subtextos. O sea, siento que eso hace que empieces a entrar a su psique y que nadie más que tú como espectador, entres y seas cómplice. Y eso creo que ayuda muchísimo a lo que están comentando ahorita, que es empatizar con ellos y sentir que estás al ladito aquí de ellos y que nadie más, o sea, que es prohibido hasta cierto punto estar aquí al lado y estar a su lado como tal. Bueno, creo que se logra mucho con eso. En el Festival del Cairo, ahorita que dice lo de OK, una señora se para y dice, oye, me encantó la película y es increíble, nunca había escuchado tanto la palabra OK. Unos personajes diciendo que todo está OK y todo es un desastre, ¿no? Lo último que está todo en la película es OK. Todo está OK, pero todo lo que hacen está de locos. Sí. Justo, pero es que son unos OKs cargados de tantas cosas que van pasando. Oye, y tan distintos entre ellos. Ajá, y tú, okay. Sí. Y creo que aquí nos da pauta también para hablar justamente de eso. Gran carga de la película está en los hombros tanto de Carla como de Antonio. Es una película que también, como mencionaba Jorge, tiene una ausencia, están presentes los padres, los adultos, pero tiene una ausencia de estos y vas como espectador siguiendo a los 2 personajes principales. Mi pregunta, y además algo aquí, que es lo que también me gustaría, si me ayudaran por ahí a guiarnos, es el primer trabajo de Jorge como director en cine, tiene una carrera en publicidad larguísima y muy vasta, y también Carla y Toledano tienen esa carrera, pero no los habíamos visto como protagónicos en una película. ¿Cuál fue el proceso Jorge, cuál fue el proceso para la decisión del casting? ¿Qué estabas buscando en los actores
Y para Carla y Toledano, ¿cómo fue esa preparación para hacer esa labor monumental que hace que te absorba la pantalla? Sí, yo lo que, cuando ves un casting, una cosa que sí aprendes de la publicidad, como la publicidad se trata, por lo menos en los 90s y principios de este siglo, se trataba de reflejar gente real para que la gente diga, sí, yo soy igual que ese y compro el refresco y lo que tú quieras. Entonces te vuelves bastante bueno en casting. Eso sí te digo, como que le agarras la onda muy bien. Y yo lo primero que buscaba en un casting es sentir que estoy viendo a alguien verdadero. Eso es lo primero que busco. Yo arranqué el casting de los dos personajes simultáneamente. Y estuve buscando a la chica muchísimo tiempo, meses, y de repente un día aparece aquí nuestra amiga Carla, pero como que le vi la pinta, se tenía el pelo muy largo y todo el rollo, y dice, híjole, son esas cosas que primero físicamente dices, quiero que Elisa sea así, porque también yo soy muy abierto en ese sentido, puede ser de una manera o puede ser de otra, depende de lo que me transmita algo. Y sobre todo me llamó mucho la atención el pelo como hiper largo que traía. Y dice, ojalá, porque ahora te enseñan primero una fotita, ¿no? Y le dije, ojalá sea buena actriz, porque si es buena actriz, esta es Elisa. Y entonces vi el casting que hizo y estuvo muy bien porque le pusieron una conversación por teléfono, lo cual está bueno porque tienes que hablar y hacer que parezca que es real. Y lo primero que vi es que era una persona que era completamente verdadera. Le perdí hacer un callback con uno de los finalistas, que todavía no era Toledano, para el personaje del chavo. Y me encantó lo que hizo. Hicimos la escena, me acuerdo perfecto, la de la azotea. Hicimos luego una escena donde estaban en un tren ligero platicando. ¿Ok? Y ahí yo estaba convencidísimo que Carla era, porque es una persona muy natural, muy instintiva. Y dije, no, este personaje, además tiene como un velo de tristeza que me gustaba. Sí, entonces dije, no, esto me gusta. Y estuve viendo personajes de hombres y hombres y hombres. No encontraba ninguno. Y un día vi el tráiler de una película que hizo Cataluña, que se llama Esto no es Berlín. Y viendo el tráiler, vi el último shot del tráiler, estaba Toledano platicando con Sabián y Ponce de León y no sé qué, y dije, ese es feliz. Entonces le dije a Verónica Valadez, mi productora, le digo, oye, ¿puedo ver un pedacito de Berlín? Me enseña el principio de Berlín, y vi a Toledano aparte, hay una escena como en el fútbol, entonces tiene como las patas super flacas y todo. Y yo dije, no, pero este tipo físicamente es feliz. Y le dije, mira, hagámosle un casting, lo vemos. Hizo la escena también de la azotea. Y lo hizo fantástico. Y dije, no, bueno, este es el chico. Y ya le dijimos, oye, si te quitas las cejas y te rapas la cabeza, pues tienes chamba. Y parece que dijo que aquí está. De hecho, parece. Yo pensaba arrancar el rodaje el 29, me acuerdo perfecto, el 29 de abril. Te vas a quemar. Y por Toledano, él estaba terminando una serie. Y la acababan el 10 de mayo. Y yo dije, no, si él dice que sí, yo muevo el rodaje un mes. Y moví todo el rodaje el 31 de mayo, lo cual me metió en un problema de lluvia. Pero dije, no, por este chavo sí va. Y la neta sí fue un gran acierto trabajar con ellos. Obviamente hubo mucha preparación en la pre, porque obviamente cuando haces cine independiente tienes que ser muy eficiente en el tema de la producción. Entonces, estos chicos llegaron hiperachas ahí a la filmación, ya se lo sabían, ya habíamos hablado mucho de los personajes, escenas muy largas estaban como ya las había visto, las escenas de pantalla dividida ya las había visto en una sala de juntas con una mesa dividida, entonces como que ya entendíamos muy bien y bueno, y ellos crearon unos personajes que yo los amé a los dos, la verdad. Y bajo esto mismo, Carla y Toledano, ¿cómo fue esa preparación desde su lado como actores? Me siento muy, muy, muy privilegiada porque justo este año grabamos, bueno, no sé si puedo spoilear un poco, pero sí, una segunda película con Jorge. Acabamos de terminar, sí. Qué triste que no escucho nada. No. Te lo vas a hacer. Bueno, te hago señas aquí. Exacto, sí, ojalá supiera el lenguaje de señas. Ojalá yo también, porque estoy inventándome. Pero acabamos de filmar una película que se llama Un actor malo y entonces recuperé un poco de la sensación que tuve con Ballenas y me acordé muchísimo el por qué me gustó tanto trabajar con Jorge, con Toledano también, pero en este caso, en esta segunda película, que es básicamente de esos directores que te ven como una colaboración y no como una marioneta. Sí. Y entonces puedes crear personajes con él de la mano, hay muchísimo trabajo de mesa, con Ballenas tuvimos ensayos se
fue Jorge, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Con Ballenas tuvimos muchísimos trabajos sobre el guión, ensayamos, estudiamos a los personajes, o sea, entre todos podíamos como colaborar con el personaje del otro, para que justo cuando llegáramos a grabar lo tuviéramos ensayadísimo y ya solo hubiera como un juego presencial en el cual pues ni siquiera tenemos que pensar en nada más que en estar y en reaccionar al otro. Exacto. Y me gusta mucho que hacemos escenas larguísimas de 20 minutos sin parar, pero es porque hay que encontrar como un ritmo orgánico en cómo se van respondiendo los personajes, en cómo van accionando, en cómo van tomando las cosas. Y siento que eso no pasa casi nunca en cine. Siempre está como muy claro el encuadre, y aquí hay mucho juego de cámara. Y para mí como actriz es increíble por esa parte, porque uno es colaboración, que te lo agradezco siempre, y dos, jugar. Yo como actriz decidí ser actriz porque quiero jugar para siempre. Y creo que Jorge es un niño grande que juega, que está poniendo ahí a esos personajes a que accionen y nos pone, somos al final personajes también muy como bombas a punto de explotar, que están escritos para que en cualquier momento puedan detonarse y eso hace que la escena se vuelva cada vez más interesante. Entonces, bueno, más el proceso fue ensayos, leer bastante el guión, analizarlo y ponernos a jugar con escenas larguísimas. Escenas larguísimas. Larguísimas, así de 20 minutos sin parar y que se acercan un poco como al teatro sin ser ese tono, pero es como estar ahí presente para generar la naturalidad que se necesita. Entonces yo siempre lo voy a disfrutar. Gracias. Un poquito traducirle a Toledano que no escucha a Carla. Muchas gracias. Carla menciona que es justamente este juego que se generó para poder crear una colaboración más que una manipulación o interpretación medida sobre la actuación. Y me gustaría también si tú nos pudieras complementar con cómo le hiciste tú personalmente para hacer un papel tan natural, pero que al mismo tiempo no los drenara emocionalmente. Yo les juro, la primera vez que la vi, la película, yo estaba rascando el asiento, yo estaba con el estrés a tope. Y salí de la sala y dije, necesito un tequila o algo. Creo que hay dos elementos fundamentales. Una es que creo que todos los actores somos sadomasoquistas. O sea, yo creo fielmente en eso y yo lo leo y lo veo en mi personalidad y digo, claro, es que también pues por eso estoy aquí, ¿no? O sea, por eso me gusta estar aquí experimentando cosas intensas. De repente lo relaciono con mi vida personal y todas las sensaciones me gustan. Siempre que hay como un desdoblamiento, hay como otra persona que eres tú mismo, que siempre te está observando y te está juzgando, y así sean en momentos buenos o momentos malos, está ahí como que ahí, impávido, nada más viéndote y diciendo, eso te hace sentir bien, aquí te pica, aquí te duele, bien, ¿no? Observémoslo. Y eso creo que en los personajes pasa mucho, siempre tiene que ir las emociones y la cabeza del personaje en paralelo con las emociones y la cabeza del actor. Porque siempre tienes que estar ahí, como que los trenes tienen que ir ahí paralelos y entonces, bueno, eso es como una parte que lo hace sencillo. Y también creo que de ahí viene como esta necesidad de explorarnos personalmente a través de los personajes, y ahí ir a descargar todas las emociones y todas las energías, y al final son un vehículo para conocerte. Yo, si en algún momento me preguntan por qué sigo actuando, por qué actúo, yo creo que es porque nunca quiero dejar de seguirme conociendo. Entonces, creo que los personajes son eso, un gran vehículo para explorarte a ti y conocerte. Y luego otra parte como importantísima es que sucedió en el rodaje, y justo para que todo fuera como más ameno, porque la verdad es que la pasamos muy bien, fue un rodaje, obviamente fue intenso en ciertos aspectos, pero fue muy ligero también, y creo que eso se lo atribuyo mucho al humor tan particular que tiene Jorge, porque nos la pasamos divirtiéndonos, desde las lecturas.
Sí, estábamos muy claros en el viaje que tenían que emprender los personajes y en la carga emocional y tan poderosa y profunda y triste que están viviendo los personajes, pero a la vez todo esto estuvo empapado de un carisma, de un humor, además de algo que no teníamos previsto y que creo que fue sucediendo, nos fue sucediendo a Carla y a mí, que los personajes nos fueron llenando de eso, o sea, los personajes solitos empezaron a demostrar este carisma y esta Sí. inocencia que tenían como de forma muy natural y creo que eso nunca nos lo pidió Jorge, o sea, nunca nos dijo como que quiero que aquí tenga este dejo de parte cómica, porque sí, los personajes al final son muy lindos, ¿no? Entonces, bueno, eso y el set siempre estuvo empapado de una dinámica muy amorosa, muy carismática, muy de camaradería, todos estábamos, nunca fue... nunca tuvimos como esa presión de que se nos está yendo el tiempo y tenemos que sacarlo y entonces todos están vueltos locos en su cabeza y Sí, bueno, cero. supongo que creo que eso fue parte fundamental de la dinámica tan agradable que logramos en la creación de este proyecto, porque claro, cuando ya tú lo ves así en pantalla, pues sí te deja una sensación terrible de vacío, espantosa y de miedo y de confusión y pues creo que lo logramos, al final esa era la intención, pero nosotros en ningún momento en el rodaje estuvimos ahí como, o sea, como actores o como colaboradores, ninguno de los que estaban en el set, con esa vibra como pesada y oscura. Creo que nunca caímos ahí y yo creo que pues el equipo es fundamental, ¿no? Tanto el director, que es el que impone como esta vibra en un set, y por supuesto Carintia, que fue la asistente de dirección de Jorge, en fin, todos siempre estábamos como, además también fue un crew muy reducido por las características de la película, entonces tampoco había como que mucho a dónde se fogara la energía, todo estaba ahí siendo nosotros, viviéndolo y disfrutándolo y nada, pues eso. Y es que más que ser una película que te estrese innecesariamente o gratuitamente, me parece que es eso, te hace reflexionar de una forma que anteriormente no lo hacíamos y que íbamos directo al cliché, y entonces por eso se vuelve tan agobiante. Pero justamente también porque es muy natural, porque tú lo ves y dices, no sé si estoy viendo la ventana de la realidad o estoy viendo una película realmente. Y Sí. eso creo que es también lo que ha ayudado a que, bueno, ha tenido una gran recepción, como decía Jorge, en festivales, Sí. ha tenido nominaciones, galardones, etcétera. La compró Pimienta Films para distribución aquí en México. Y esto me gustaría preguntar, ¿eso significa que la veremos ya en cines en este año o todavía tienen pensado una ruta de festivales? No, de hecho, lo que pasa es que como vino la pandemia, se nos desmadraron todos los tiempos. Entonces, ahora no lo desaprovechamos. Todo ese tiempo lo usamos para las rutas de festivales y todo ese cuento. Pero ya hasta ahorita, y esto no sabe Carla ni José Antonio, pero el plan ahorita, a menos podríamos moverse, es que salimos a cines en septiembre. ¿Sí? Hasta ahorita Poker face. De hecho, yo en la semana que está, curiosamente tengo una junta para ver cuál es la ruta de comercialización, pero sí, la lógica, lo que estamos apostando es que la película va a salir en cines comerciales en septiembre de este año. Sí, no se va a juntar con la otra, Carla, que ya está un desastre. Bueno, si se junta, mira, bueno, es que vamos al Jorge cine ya está todos, imparable, güey. o sea, imparable. Y yo, Agarren lo que anda otra cosa suelto. me gustaría agregar es que, y que creo que lo platicábamos desde el principio, que Jorge lo tenía muy claro, es que sí, como justo decías al principio, Mauricio, es un tema muy actual. Creo que es importantísimo que la gente justo vea esas ventanas a la realidad. Obviamente todo es ficción, pero eso, que se sienta viendo la película y en general todas las películas, creo que hay una parte que es importante que te debes sentir vulnerado, debes sentir como un cierto riesgo, un peligro de poder caer en esos lugares que ves en las películas, entonces debes siempre generarte esta conciencia y este sentido de alerta, ¿no? Y justo también otra cosa importante que juega en la película es que no, como decíamos al principio, no se sabe si esto viene de una leyenda urbana, si fue real o si no, Muy pero al complicado. final hoy en día vivimos en un mundo ficticio todo el tiempo.
las redes sociales han abierto esta posibilidad de que cada quien tiene un personaje, que es lo que ve, que es el personaje que vende hacia afuera, y eso nos empieza a consumir también de manera personal, y se empiezan a disolver estas líneas de qué es esa ficción y eso que vemos en las redes sociales y cuál es nuestra vida personal, quiénes somos nosotros, y entonces también creo que dejamos de poner atención en eso, en quiénes somos nosotros. Y eso me parece que es súper importante, sobre todo en los adolescentes, que te estás descubriendo y tienes una necesidad grandísima de ser alguien, y por eso adoptas estos modelos a seguir y empiezas a repetir patrones y a copiar cosas. Y las redes sociales también, esto lo ha dicho Jorge, son una ventana que amplifica lo que sea que, o sea, cualquier persona, sea la opinión que sea que tenga, sea el sentimiento que sea que tenga, va a encontrar millones de personas que se sienten igual y que piensan lo mismo. Puedes pensar en la estupidez más grande, como de que la Tierra es plana, y entras a internet y vas a encontrar a millones de personas que piensan como tú. Sí. Y entonces reafirmas todo el tiempo a través de estas ventanas tus sensaciones, tus pensamientos, y entonces se convierte en algo muy peligroso, porque entonces la objetividad se empieza ahí también a disolver y empiezas a tener menos criterio con el cual construirte. Entonces, eso, creo que la intención de la película, en general, solamente es como estar atento, siempre poner profunda atención y conciencia en tu construcción como persona, y obviamente para los padres en la construcción de sus hijos, ¿no? Carla, Toledano, Jorge, muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer esta charla. Se nos vino el tiempo encima, yo podría estar horas y horas aquí platicando. Por favor. Pero nos quedamos con eso, con la invitación de que vayan a verla, si la ven ahí en un festival o hasta septiembre, que ya viene septiembre. Cruzamos los dedos para que suceda. No se la pierdan, 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. Muchísimas gracias por este momento. A ti, muchas gracias, ustedes. Mauricio. Gracias Y por ser parte de este 5º aniversario de Árbol Rojo. No, hombre, muchas felicidades a ustedes. Honradísimos de estar aquí. Gracias por el espacio, y para los que es la invitación, no se pierdan la película, pero vayan con estómago para digerirla, porque lo van a necesitar. Lo van a No olviden que necesitar. es una aventura nihilista, pero sigue siendo un thriller y está muy bueno. Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta luego a toda la Bye. gente que nos acompaña. Gracias. Gracias, un placer estar acá. Los quiero.